Ori, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, saludo cordial a toda la audiencia. A ver, ¿qué elegimos para hoy? Por un lado, hablar de la actividad económica, ¿no? Una fuerte caída del 2020 del 10%, que era, de acuerdo a los cálculos, era esperada, digamos. Cuando empezó la época de pandemia, empezó a tener una contracción económica muy grande, producto del encierro que fue sometida a la Argentina, y lógicamente, ¿no es cierto?, se esperaban estos guarismos. Cuando se hablaba a mitad del año pasado, la proyección para el 2020 estaba en el orden del 12% la caída económica. Terminó siendo el 10%. O sea, la caída económica del año 2020 completo terminó siendo del 10% respecto al año 2019. Claro, uno dirá, bueno, es una pequeña mejora. Lo que pasa es que tampoco estamos comparando con un año que haya sido muy bueno. El 2019 ya registraba algunas caídas económicas, digamos, o sea que no comparamos tampoco con el mejor año. Si tenemos que buscar guarismos de similares características, nos tenemos que remitir al año 2002, posterior a la crisis del 2001, que hace eclosión, ¿no es cierto?, en el mes de diciembre, con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. En 2002 hay una caída del Producto Bruto de el 11%, o sea, la actividad económica cae un 11%, superior a este 10% del año 2020. Los peores registros del 2020 se dieron ahí, ¿no?, a principio de año, cuando impactó fuertemente las medidas que se tomaron respecto a la pandemia, ya que en abril cayó un 26.4%, o sea, abril 2020 con abril 2019 un 26.4%, mayo un 20.6%, los dos peores meses del año pasado, digamos, ¿sí? En junio empieza a estabilizarse un poco, cae un 12.3%, julio un 13.2%, agosto un 1.6% y en septiembre empieza una pequeña recuperación donde cae 6.9%, octubre 7.4%, noviembre 3.7%, hasta llegar a este guarismo que se conoció ayer, que es el mes de diciembre, que cayó un 2.2% respecto del año pasado. O sea, si usted se pone a ver, fue bajando, ¿no es cierto?, el ritmo de caída, pero la realidad es que todos los meses, desde el mes de abril en adelante, hubo caída respecto del año anterior, que se reflejó en un número global del 10%. ¿Qué pasó en este primer mes de enero? Bueno, hay una leve recuperación que avisora una posibilidad distinta. Después de semejante caída, muchos especulan que el crecimiento de la actividad económica puede estar en el orden del 5 al 6% anual. Vamos a ver lo que pasa. Arrancamos de un piso realmente bastante malo. Las cifras que se dieron ayer creo que no deben sorprender a nadie. El otro tema, vamos a hablar de los cambios que se proyectan en ganancia y los pedidos que hay hoy, ¿no? A este proyecto, digamos, que había ingresado a la Cámara, que lo había firmado el presidente de la Cámara, Sergio Massa, la realidad es que había un consenso prácticamente pleno de llevar el mínimo a 150.000 pesos para que los empleados en relación de dependencia paguen el impuesto a la ganancia. La realidad es que empezaron a agregarse algunos conceptos que se están pidiendo, ¿sí? Desde los sectores gremiales tuvieron reunión con Sergio Massa, están pidiendo la incorporación de algunos rubros, digamos, que no están incluidos, por supuesto, porque no están grabados, digamos, pero quieren que sean incluidos para que no paguen impuestos a las ganancias. Estos son variados, digamos, y tienen que ver con los trabajos extras que hacen los trabajadores, donde se piden que se incluyan las horas extras nocturnas, los feriados obligatorios que estén cargados, ¿no es cierto?, en este esquema también, que estén acá, el aguinaldo, es otra cuestión que están pidiendo. O sea, muchos conceptos que hoy hacen que haya bastantes gremios que superan los 150.000 pesos. Camionero es uno de ellos, digamos, que está planteando este tipo de debate. Petroleros es otro, aceiteros es otro. Bueno, hay muchos gremios que tienen muy buenos salarios, y evidentemente sucede lo que estamos hablando, ¿sí? El ejemplo claro, usted lo puede tomar lo que sucedió la semana pasada con la Toyota, ¿no es cierto?, donde no se consiguió gente que vaya a trabajar ni el sábado ni el feriado, ni el feriado posterior, digamos, porque las horas extras hacen que se tribute ganancia, y es tan irracional el sistema impositivo que tenemos vigente de tantos parches, que cuando cobras horas extra por cobrar más pasás a ganar menos, porque la presión impositiva se lleva todo. Bueno, esta situación está planteando. Ahora, ¿qué sucedió? Hay sectores de la oposición que han planteado también al oficialismo la inclusión de algunos aspectos más. Uno de ellos tiene que ver con los autónomos, que han sido olvidados en ese proyecto de reforma, y que se da la situación que en relación de dependencia con 150.000 pesos no paga nada. El autónomo con más de 48.000 ya paga impuesto a la ganancia. Una verdadera locura. Bueno, están pidiendo que algún tipo de beneficio de esto llegue también a los autónomos. Otro proyecto habla de que
esto en la no retención también le lleguen a los jubilados, digamos, con el piso de 150, vamos a ver lo que sale del Congreso. Lo que sí está claro es de que no se va a tratar ahora, no es para extraordinaria, no hay tiempos, tampoco se va a tratar en el mes de marzo en las sesiones ordinarias, lo más seguro es que recién esto empiece a funcionar a partir del mes de abril, pero reitero, hay que consensuar un proyecto único, hasta ahora no hay principio de acuerdo, no se sabe bien qué es lo que puede pasar con el proyecto de Sergio Massa. El tercer tema tiene que ver un poco con la pandemia. Decía que el comercio electrónico es un gran ganador en la pandemia. Sí, hay rubros y hay sectores que realmente la pandemia los ha favorecido, ¿no es cierto? El comercio electrónico claramente es uno de ellos, factura un 124% más que el año anterior, o sea, le ganó absolutamente a la inflación que fue del 46%. Es un rubro que por donde se lo mire ha ganado. Se han vendido 905, evidentemente hubo un beneficio muy pero muy grande. Reitero, el 124%, mucho más allá que lo que fue la inflación. Hay casi 1.3 millones de consumidores nuevos, gente que no estaba acostumbrada al uso del comercio electrónico y que hoy con el tema de la pandemia empezó a usarlo, digamos, ¿sí? Y estos consumidores son sectores socioeconómicos mucho más bajos, digamos, también. Antes era como que estaba predispuesto a un cierto sector de la sociedad. Bueno, ahora entraron muchos sectores acá de más bajo, digamos, y se ha aumentado no solamente la cantidad en pesos, sino también el número de gente que lleva adelante las operaciones. Esto trajo también aparejado un incremento muy grande en la cantidad de operaciones que se hicieron. En unidades vendidas, en el año 2020 se vendieron 251 millones de productos. Esto es un 72% más que el año anterior. Entonces tenemos una ecuación donde hay un fuerte crecimiento en pesos vendidos, hay un fuerte crecimiento en unidades vendidas, pero se da una característica. Lo que ha bajado es el ticket promedio. El ticket promedio de compra es de 5.519, esto quiere decir un 23% más que el 2019, esto quiere decir la mitad de la inflación que fue del 46%. Este es el único rubro que bajó. ¿Cuál es la característica que nos indica esto? Lo que nos está indicando es que hay muchos nuevos actores en este tema. Fíjese que el rubro que más crecido le va a explicar esta situación fue alimentos y bebidas con el 260%. Mucha gente con la pandemia empezó a usarlo de la casa, pero empezó a comprar algunos elementos como la alimentación o el artículo de limpieza o la bebida, que antes no existían prácticamente en este comercio o eran mínimos, eran marginales. Bueno, hoy esto han crecido mucho, un 260%. El otro son los elementos tecnológicos, un 231%, los electrodomésticos, un 154%, lo que más crecieron. Claro, la incorporación de un segmento económico de menor nivel económico ha significado que ha caído el ticket promedio, pero aumentó mucho la cantidad de usuarios y aumentó la cantidad en pesos vendida también. O sea, es un sector que ha ganado por donde se lo mire. Recién le contamos cuáles son los que más crecido, cuál es el que más perdido y lógicamente usted se va a dar cuenta que fue el turismo. Mucha gente compraba turismo de acá, bueno, el turismo cayó un 48%. ¿Cómo paga la gente? La gente paga con tarjeta de crédito el 77%, siguiendo la fórmula más utilizada. Después el 11% paga en efectivo, algo rarísimo en estas transacciones, y vienen las tarjetas de débito con un 7% dentro de los mecanismos de pago. Este rubro, sin duda, es el que más ha crecido en época de pandemia, pero no tenga duda que va a quedar fuera de la pandemia también. La gente ha adquirido esta nueva metodología, que no es solamente porque la gente la adquirió. El empresario que necesitaba vender es el que ha forzado también esta situación y la ha llevado mucho más adelante. O sea, entraron en el sistema, lo perfeccionaron, lo publicitaron. Bueno, la costumbre está llegado y sin duda que ha llegado para quedarse.